Llegué a casa y descubrí que todas sus cosas habían desaparecido. Solo había una nota en la isla de la cocina que decía: encontré a alguien que realmente me entiende. Es mi alma gemela. Este matrimonio aburrido ya no funciona. Me mudé con él. Un abogado te contactará para hablar del divorcio. Eso fue todo. Así terminaron 5 años de matrimonio. Sin explicaciones, sin disculpas, simplemente se fue. Hola, Reddit. Sí, mi esposa creía tener la estrategia de salida perfecta. Pero resultó que se pasó de la raya y terminó jodiéndose por completo. Déjenme contarles lo que realmente sucedió. Tengo 31 años y estuve casado con Vicky durante 5 años. Ella tiene 29, y llevábamos juntos casi 8. Las cosas no habían ido muy bien últimamente, no eran abiertamente tóxicas ni nada, sino simplemente raras. Ese cambio sutil que se siente cuando alguien ya se ha desconectado emocionalmente, aunque todavía esté físicamente presente. Así que, a mediados de octubre, estuve en Denver para una subasta de ganado. El plan era quedarme todo el fin de semana, pero los precios eran una pasada y no se vendía nada decente, así que decidí acortarlo y volver el jueves por la tarde. Pensé en sorprender a Vicky con una cena en ese asador de lujo del que no paraba de hablar durante meses. Necesitábamos tiempo juntos. Pensé que quizás reconectar podría ayudar. Me equivoqué. En cuanto entré en nuestro largo camino de grava, algo no encajaba. Su coche estaba aparcado enfrente, pero la casa estaba oscura, sin luces, aunque el sol ya se ponía tras las colinas, lo cual era aún más extraño. Tucker, nuestro pastor australiano, no salió corriendo a saludarme. Ese perro nunca falla. Entré y reinaba un silencio sepulcral. Nuestra casa de campo de los años 20 nunca está en silencio. Vicky siempre tenía algún programa de reformas del hogar puesto, o su lista de música country a todo volumen, o hacía videollamadas con sus amigos tan alto que se oía el eco en el pasillo. Pero esa noche, me sentí como en un cementerio. La llamé 2 veces, sin respuesta. Así que empecé a caminar por la casa, sintiéndome más pesado con cada crujido de las escaleras. Fue entonces cuando me di cuenta de que su chaqueta de diseñador favorita había desaparecido del perchero junto a la puerta. Se la compré para Navidad y ahorré 3 meses para conseguirla. Sus botas de montar habían desaparecido. Sus llaves, con el pequeño llavero de cuero grabado con su nombre, no colgaban del gancho. Llegué a nuestra habitación, al armario, medio vacío. Las perchas estaban torcidas como si alguien hubiera agarrado algo con prisa. Toda su ropa de diseñador desapareció. El maquillaje desapareció. Su mesita de noche quedó vacía. Ni libro, ni pendientes, ni siquiera el pequeño rollito de aceites esenciales que siempre guardaba junto a la lámpara. Y entonces vi esa nota. Su perfecta letra cursiva. Papelería personalizada que le regaló su mamá. Encontré a alguien que realmente me entiende. Es mi alma gemela. Este matrimonio aburrido ya no funciona. Me mudé con él. Un abogado te contactará para hablar del divorcio. Me senté a la mesa de la cocina y me quedé mirándola. Sin rabia, sin gritos, sin lágrimas, solo una calma inquietante. No la llamé. Ni siquiera toqué la nota. Llamé a mi abogado. Luego llamé a mi hermano mayor, Mike. La verdad es que, en el fondo, creo que me había estado preparando para este momento sin darme cuenta. Las señales estaban ahí. Simplemente no quería verlas. Todo empezó cuando conoció a Stacy, su nueva compañera de trabajo en la inmobiliaria. Stacy es básicamente una crisis de la mediana edad andante. Piensa en 2 divorcios, 3 sugar daddies y una falsa marca de bienestar en Instagram. Conduce un Mercedes alquilado que no puede pagar y vive de frases motivadoras sobre superarse y reconocer su valor. A las pocas semanas de hacerse amigas, Vicky cambió por completo. Cabello nuevo, rubio platino con mechas rosas. Su vestuario pasó de ser chic campestre a ser toda una influencer. Empezó a hablar de cómo necesitábamos mejorar nuestro estilo de vida. Como si nuestra vida en el rancho no fuera suficiente. De repente, se gastaba $400 en Botox, presumiendo de bolsos de diseñador de los que ni siquiera había oído hablar.
Volví a casa después de medianoche de una noche de chicas, oliendo a un perfume que no era el suyo. Luego vinieron los viajes de trabajo los fines de semana, mostrando pisos de lujo con Stasi. Pero cuando revisé, la oficina ni siquiera tenía esos anuncios. Y, al parecer, la agente de reserva se refería a días de spa y cócteles, no a bienes raíces. Empezó a distanciarse de mí. Se acabó la intimidad. Si intentaba besarla, se daba la vuelta. Si planeaba algo romántico, decía que estaba cansada o que le dolía la cabeza. Y entonces empezaron los comentarios sobre nuestra aburrida vida rural, sobre cómo sus amigas vivían en áticos mientras ella estaba atrapada jugando a la granjera. Un amigo me dijo una vez, si su mejor amiga es un desastre, tu esposa solo tiene un retraso. Debería haberla escuchado. Mientras ella salía a tomar champán con divorciadas, yo trabajaba 60 horas semanales en 3 estados, arreglando cercas, alimentando caballos y ahorrando para la reforma de la cocina que tanto pedía. La habíamos terminado el mes pasado, pero al parecer no era suficiente. Mike apareció 45 minutos después de mi llamada, a pesar de vivir a 1 hora de distancia. Trajo pizza, aunque no pude comer nada. Nos sentamos en el porche a charlar. Intentó distraerme con historias sobre sus hijos y sus problemas laborales. Le agradecí. Después de que se fue, caminé por la casa. Las fotos en la pared parecían reliquias, senderismo en Colorado, tirolesa en México, el día que cerramos la compra de la casa. Todos esos recuerdos ahora eran solo escenas de una vida que, al parecer, solo yo creía real. Tucker finalmente salió de su escondite y me rozó la pierna. Buen perro, leal. A la mañana siguiente, me salté la clausura de la subasta a la que debía asistir y fui directo a la oficina de Dan, mi abogado. Dan es un excampeón de rodeo que se cambió a derecho inmobiliario tras una grave caída. Nos ayudó a comprar nuestro rancho, de 15 acres, a 30 minutos de la ciudad. Lo conseguimos por $380,000, una ganga incluso hace 3 años. Dan se sorprendió al verme sin avisar. Pero cuando le conté lo sucedido, enseguida empezó a rebuscar en los registros de la propiedad. A los pocos minutos, frunció el ceño. «Que me aspen», dijo. Resulta que la propiedad solo estaba a mi nombre, no a su nombre, ni siquiera a su copropietario. No había ninguna firma suya en la escritura, nada. Me quedé atónito. Usamos nuestros ahorros para el enganche, 42.000 de mi parte, 28.000 de ella, para cubrir ese 20% y evitar el PMI. ¿Cómo es que su nombre no figuraba en nada? Dan siguió investigando. Había manipulado el papeleo. Como agente inmobiliaria, sabía exactamente lo que hacía. Se aseguró de que la propiedad estuviera a mi nombre, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿por qué? Entonces Dan la encontró. Tenía otra propiedad, una cabaña frente al lago a su nombre, comprada hace 2 años por $175,000 en nuestra propiedad. Me sentí mal. Hace 2 años, vivíamos de comida caliente en el microondas, juntando dinero para la renovación del baño y los establos. ¿De dónde demonios sacó esa cantidad de dinero? Según los registros, pagó $125,000 en efectivo y luego pidió una hipoteca de $50,000. Lo compró a través de una sociedad de responsabilidad limitada, LLC, lo transfirió discretamente a su nombre 6 meses después, y la cosa empeoró. Dan revisó nuestros registros bancarios y me mostró pequeñas transferencias constantes de nuestra cuenta conjunta a sus ahorros personales. $200 por aquí, $350 por allá, $500 en la temporada de impuestos, siempre lo suficientemente pequeñas como para pasar desapercibidas. Pero en 30 meses, sumaron más de $22,000, mis comisiones por la venta de ganado, para financiar su plan secreto de escape. Dan me miró a los ojos y dijo, esto no fue impulsivo. Fue premeditado. Lleva años planeándolo. Y tenía razón. Cada paso, desde la cuenta secreta hasta ocultar su nombre de nuestra escritura, formaba parte de su plan. Así que le pregunté, ¿qué hacemos ahora? Y Dan solo sonrió. Espera, dijo. Cree que está a punto de sacar tajada de tu tierra. Pero en cuanto su abogado le diga que no es suya, llamará. Y como un reloj, 48 horas después de encontrar la nota, mi teléfono explotó. El primer mensaje de voz llegó a las 10:15 del domingo.
Estaba en el prado este arreglando una cerca rota cuando empezó. Pin, 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 llamada tras llamada, mensaje de voz tras mensaje de voz. El primero, amable y profesional. Necesitamos hablar del rancho. El segundo, un poco molesto. ¿Por qué no contestas? El tercero, desesperado. Necesitamos actuar rápido antes de que baje el ritmo del mercado invernal. Cuarto, acusándome de infantil por ignorarla. Para la sexta llamada, me rogaba que fuera adulta. La ironía es que dejó en la nada un matrimonio de 5 años con una nota garabateada. ¿Y ahora quiere hablar como adulta? No, gracias, Vicky. El rancho se queda conmigo. ¿Y tú? Puedes quedarte con tu alma gemela y tu cabaña frente al lago. Le reenvié todos los mensajes a Dan sin responder. Me respondió de inmediato. Estrategia perfecta. Continúa en silencio. Se está dando cuenta de que calculó mal. Que se enfadara. Alrededor de las 6:30 de esa tarde, Jack Wilcox, el padre de Vicky, llamó. Ahora bien, a diferencia de mi tensa relación con su madre, quien siempre me dejaba claro que no tenía el éxito suficiente para su hija, Jack y yo siempre nos habíamos llevado de verdad. Era un ingeniero mecánico jubilado que me había enseñado todo lo que sabía sobre la restauración de motores antiguos. Habíamos pasado incontables fines de semana en su impecable garaje reparando su preciado Chevy C10 del 67 mientras Vicky y su madre iban de compras al Upscale Outdoor Mall. Pero esa noche, estaba visiblemente alterado. Dijo que Vicky estaba sufriendo un colapso total. Afirmaba que la había dejado fuera de su casa y me había negado a negociar los términos del acuerdo. Respiré hondo. Y luego, metódicamente, le expliqué todo. Llegué temprano a casa, el armario estaba completamente vacío. La nota que dejó, fría, abrupta, desdeñosa. Descubriendo la cabaña escondida junto al lago que había comprado sin decírmelo. La forma en que había estado vaciando poco a poco nuestra cuenta bancaria conjunta durante años. Hubo un largo silencio por parte de Jack. Cuando por fin habló, su voz sonaba grave y decepcionada. Al parecer, Vicky les había contado a sus padres que llevábamos meses teniendo problemas y que habíamos acordado separarnos de mutuo acuerdo. Dijo que me volví agredida verbalmente cuando mencionó la división justa de bienes. Afirmó que se alojaba en su casa porque la amenacé con cambiarle las cerraduras. Ese nivel de manipulación me hizo hervir la sangre. Pero mantuve la calma. Le dije sin rodeos que nada de eso era cierto. Que la nota era la única comunicación que había recibido de ella, y que la propiedad, el rancho, ni siquiera había estado a su nombre. Jack siempre ha sido un hombre de palabra. 3 horas después, me devolvió la llamada. Había hablado directamente con ella. Incluso le había mostrado el texto con la foto de la nota. Y finalmente, Vicky admitió la verdad. Jack y su esposa no apoyaron su forma de manejar el asunto. Así no la criamos, dijo. Respiró hondo y explicó algo que hizo que muchos lo comprendieran. Vicky siempre había tenido el mismo enfoque que su madre en cuanto a las finanzas. Secreta, reservada, siempre con cuentas separadas, siempre con opciones abiertas. Jack dijo que debería haberme avisado hace años. Había visto las señales de alerta desde el principio, como cuando insistió en tener cuentas bancarias separadas incluso después de casarnos. Me contó que su esposa había hecho cosas similares al principio de su matrimonio, hasta que descubrió tarjetas de crédito secretas que ella había abierto. Casi se divorcia por ello. Los paralelismos eran innegables. Vicky había aprendido a engañar financieramente en casa. Cuando Jack me preguntó cuáles eran mis planes, le dije la verdad. No lo sabía. Todavía lo estaba descifrando todo. Pero definitivamente no iba a vender el rancho. Se suponía que este lugar sería nuestro hogar definitivo. Y aún quería eso para mí. No. No te culpo ni un poco, dijo Jack, casi en voz baja. Entre nosotros, creo que te estás llevando la mejor parte de este trato. Al parecer, el tipo con el que Vicky se fugó, Jason Algo, había pasado por su casa a recogerla el día anterior. Jack se fijó en su llamativo coche deportivo europeo, probablemente alquilado, y dijo que llevaba más joyas que su esposa.
La intuición del viejo me dice que no está aquí para quedarse mucho tiempo, añadió Jack. Después de colgar, la curiosidad me venció. Hice algo que normalmente no hago. Revisé las redes sociales. Efectivamente, el Instagram de Stacey estaba repleto de publicaciones poco disimuladas sobre la situación. Fotos de ella y Vicky en restaurantes de lujo con subtítulos como «Mejorando su vida». Los hombres nunca saben lo que tenían hasta que lo pierden. ¡Qué audacia! Esto lo dice una mujer de 38 años que había tenido 2 matrimonios fallidos y se rumoreaba que salía con su jefe, también casado. Los comentarios de su círculo lo inundaron. Predica, muchacha. Él se lo pierde. Viviendo tu mejor vida ahora. Me hizo preguntarme, ¿alguno de ellos conocía la verdadera historia? ¿O simplemente se creían la historia de víctima de Vicky? Esa noche, desactivé todas mis redes sociales. Solo yo, Tucker y el columpio del porche. Tucker había estado inusualmente apegado desde que Vicky se fue, a pesar de que ella siempre se quejaba de su pérdida de pelo y lo mandaba al recibidor cada vez que sus sofisticados amigos lo visitaban. ¿Sabes qué? Los perros tienen mejor instinto para las personas que nosotros. Y aún así nos aman de todas formas, incondicionalmente. Tucker apoyó la cabeza en mi rodilla y me miró con esos leales ojos marrones. Al menos alguien en esta casa tenía emociones genuinas. 3 semanas después de encontrar la nota, estaba reconstruyendo la cerca del Prado Sur. Fue entonces cuando el coche de Vicky apareció volando por la entrada, levantando grava y polvo. Por fin lo había descubierto. El rancho no estaba a su nombre. Ni siquiera dejé las herramientas. Seguí martillando postes mientras ella cruzaba el campo a toda velocidad hacia mí. Se veía diferente. Mechas rubias frescas. Vaqueros de diseñador metidos en botas que, evidentemente, nunca habían tocado tierra. Joyas voluminosas que probablemente costaban más que toda nuestra hipoteca mensual. Parecía una chica de ciudad jugando a la granja para una sesión de fotos. Tenemos que hablar del rancho, espetó. Ni siquiera se molestó en saludar. Seguí trabajando. ¿Me oíste? Dije que tenemos que hablar sobre la venta de este lugar. Mi abogado dice que tenemos que ponerlo en venta inmediatamente. Finalmente levanté la vista. Nada que comentar. No está a la venta. Su rostro se contrajo. ¿Cómo que no está en venta? Tenemos que dividir nuestros bienes. No respondí. Acabo de sacar otro poste de la cerca de la caja de la camioneta. Ryan, deja de hacerte el difícil. Ambos sabemos que tenemos que vender y dividir el dinero. Ya hablé con mi agente. Después de 1 minuto de quejas, finalmente le dije que probablemente debería revisar los registros de la propiedad antes de hacer planes. Entrecerró los ojos. ¿De qué hablas? El rancho no está a tu nombre, nunca lo estuvo. Te aseguraste de eso cuando lo compramos. Su confusión fue casi cómica. Eso no es posible. Lo compramos juntos, dije, encogiéndome de hombros. La escritura dice otra cosa, y la hipoteca también. Compruébalo tú mismo, y fue entonces cuando su rostro cambió. La confusión se convirtió en comprensión, luego en pánico. Pero ambos pagamos la entrada. Sí, y organizaste todo el papeleo. Te aseguraste de que todo estuviera a mi nombre. Supongo que te superaste. Pasó al instante de mandona a dulce. Intentó ser razonable y me preguntó si podíamos hablar como adultos. Me siguió por el prado como un cachorrito perdido. Cuando eso no funcionó, cambió de táctica y probó con la culpa. ¿No recuerdas cómo encontramos este lugar juntas? ¿Cómo ayudé a diseñarlo? ¿Cómo apoyé tu carrera? Me detuve y me volví hacia ella. ¿Te refieres a cómo me apoyaste robando $22,000 de nuestra cuenta conjunta? ¿O comprando a escondidas una cabaña frente al lago mientras yo comía ramen para ahorrar para las renovaciones? Abrió los ojos como platos. Esa mirada de ciervo deslumbrado fue desmentida. Intentó decir que la cabaña era una inversión. Dijo que me la daría de sorpresa cuando se revalorizara. ¿Por eso escondiste todo el papeleo? Y etiquetaste los retiros como inversiones. 2. ¿Me has estado vigilando?
Como si yo hubiera hecho algo malo, espetó. No habría tenido que hacerlo si no me estuvieras robando, se estremeció al oír esa palabra. Robando, y luego alegó que parte del dinero era suyo. Le recordé que su sueldo iba a su cuenta personal, mientras que solo mis ingresos iban a la cuenta conjunta. Así que no era suyo en absoluto. Fue entonces cuando la verdad empezó a calar hondo. Murmuró algo sobre Jason, su supuesta alma gemela, que la ayudaba con las reparaciones de la cabaña. Pero, al parecer, su empresa tenía problemas de liquidez. Contaba con su parte de la venta del rancho. No es mi problema, dije. Quizás tu alma gemela no sea tan estable financieramente como creías. Su rostro se endureció. Lo estás disfrutando, ¿verdad? Ser difícil solo para castigarme. No, solo estás siguiendo los documentos legales que preparaste. Qué curioso cómo resultó. Después lo intentó todo, dijo que yo era vengativo. Mencionó cómo encontró este lugar y cómo diseñó la cocina. Incluso dijo que merecía una compensación por soportar la vida tan lejos de la ciudad. Pero nuestros extractos bancarios demostraban la verdad. Yo pagué el 80% de todo, mientras ella escondía dinero a mis espaldas. Le dije que lo que no planeabas era irte antes de que el valor de los terrenos alcanzara su máximo. Si hubieras esperado un año más, este lugar valdría $150,000 más. ¡Qué mal momento! Su cara lo decía todo. Había calculado mal. El rancho no era suyo. El dinero no llegaba. Jason no era confiable. Estaba en problemas. Amenazó con contratar un abogado. Le dije que ya tenía uno. Volvió furiosa a su coche, se giró para gritar, «Esto no ha terminado», y salió disparada por la entrada, llena de polvo. Después de que se fue, cambié todas las cerraduras y los códigos. Llamé a Dan para ponerlo al día y empecé a planificar mis próximos pasos. Verás, lo bueno de trabajar en subastas de ganado es que aprendes a interpretar a la gente. Sabes cuando están fanfarroneando, cuando están desesperados, cuando intentan manipular las cifras. Vicky creía que estaba siendo astuta, pero estaba transmitiendo su desesperación como un letrero de neón. Dan me aconsejó que no respondiera a nada de lo que enviara, a menos que lo consultáramos primero con él. Intentaba engañarme para que aceptara cosas verbalmente o por escrito. No. Ese fin de semana, revisé toda la casa, documenté todo lo de valor, muebles, electrodomésticos, herramientas. Tomé fotos, encontré recibos, cualquier cosa que pudiera demostrar lo que era mío. Y en el proceso, encontré algunas cosas interesantes. Una caja de zapatos escondida en el fondo de nuestro armario, llena de joyas que nunca había visto, montones de extractos de tarjetas de crédito a su nombre, cargos de hoteles en los que nunca me había alojado. La evidencia de su doble vida estaba por todas partes. Una vez que abrí los ojos, no pude dejar de verlo. Con el tiempo, los mensajes disminuyeron y luego cesaron por completo. Jack volvió a llamar para disculparse. Me dijo que no. Le dio dinero y le hizo la cama, dijo. Parecía cansado. Su madre es igual. Siempre cree que puede encontrar una solución fácil para sus problemas. Nunca funciona. A través de amigos en común, descubrí que Jason, su alma gemela, era un desarrollador ostentoso que acababa de divorciarse. Estaba hasta el cuello de deudas. Apalancado en múltiples proyectos fallidos. Empezó a construir condominios de lujo justo antes de la caída del mercado. Al parecer, su relación se desmoronó cuando él se dio cuenta de que Vicky no aportaba dinero del rancho. 2 semanas después de que se fuera, conseguí los papeles formales del divorcio. Curiosamente, no presentó ninguna reclamación sobre el rancho. Solo solicitó la división de otros bienes. Y $3,200 mensuales en manutención conyugal debido a sus ingresos significativamente menores. Dan se rió de eso. Teníamos registros que demostraban que ganaba casi tanto como yo, solo que le pegaba mejor. Y mientras revisaba archivos viejos en nuestra oficina en casa, bueno, digamos que aún no había terminado de descubrir todos sus secretos. Encontré algo interesante. Su solicitud de préstamo para la cabaña indicaba ingresos un 40% superiores a los que declaró en nuestros impuestos. El fraude fiscal no es broma.
Guardé esa joyita en el bolsillo trasero, por si acaso. Dan sugirió esperar un poco por ahora. Podría ser una buena estrategia más adelante, pero a veces la mejor venganza es simplemente dejar que alguien se autodestruya, dijo. Y por cómo iban las cosas, ella y su novio, el promotor inmobiliario, ya estaban en ese camino, chocando de cabeza con o sin mi ayuda. Así que, en lugar de pelearnos por nimiedades, acepté dejarle los muebles que quería. Incluso con la camioneta más nueva, Dan pensó que estaba siendo demasiado generoso. Pero iba a largo plazo. Quería que el divorcio se concretara rápido y con el mínimo drama. Pelear por sofás y coches solo alargaría las cosas. Mi hermano Mike no estaba convencido. Cuando le conté mi plan, dijo que sentía que la estaba dejando ganar. Pero se lo expliqué así. Me quedaba con lo importante, el rancho, mis ahorros para la jubilación, mis herramientas, mi equipo. Ella podía quedarse con los muebles de IKEA y el coche con $60,000 y millas. Salía ganando, así que seguí trabajando, cuidando el rancho, manteniendo un perfil bajo, dejándola pensar que me estaba rindiendo en nimiedades porque estaba herido o porque me estaba poniendo en plan despreocupado. Mientras tanto, lo documentaba todo, los ingresos ocultos, las discrepancias fiscales, el dinero que ella desviaba de nuestra cuenta conjunta. Y mientras tanto, empecé a saber más sobre Jason. A través de algunos contactos en el sector, descubrí que su empresa estaba sobreexplotada en 3 proyectos diferentes. Los bancos reclamaban préstamos. Los contratistas presentaban embargos por trabajos no pagados. El tipo era un castillo de naipes, y Vicky se había unido a su estrella justo cuando se apagaba. También noté un cambio en sus redes sociales. Desaparecieron las fotos de viviendo mi mejor vida. Los comentarios de Stacey también cambiaron, de «te mereces la felicidad, cariño», a comentarios vagos y de apoyo como «aguanta, vienen días mejores». La fantasía se desmoronaba más rápido de lo que esperaba. 4 meses después, el divorcio estaba casi finalizado. Conservé el rancho y empecé a hacer cambios. Convertí su antigua oficina en casa en un taller, por fin tenía el espacio para restaurar piezas de motocicletas antiguas. Mi negocio secundario estaba despegando ahora que tenía tiempo para dedicarme a él. El rancho volvía a sentirse mío. Pinté la sala de un verde oscuro que siempre había odiado. Compré un sofá de cuero para reemplazar el moderno e incómodo que ella insistía en tener. Dejé que Tucker durmiera en la cama. Pequeños cambios, pero hicieron que la casa pareciera menos un museo y más un hogar. Mike insistía en que me presentara con los amigos de su esposa, pero yo no estaba listo. En cambio, me concentré en mi trabajo como gerente regional de subastas de ganado. Reconstruí mis ahorros. Reencontré a amigos que había descuidado durante el matrimonio. Incluso me uní a un club local de restauración de vehículos clásicos. Me daba algo que hacer los fines de semana. Me sacaba de casa. Unos 5 meses después de que Vicky se fuera, me encontré con Stacey en el supermercado. Parecía sorprendida, luego incómoda. Le pregunté con naturalidad, «Hola, ¿cómo está Vicky?», como si preguntara por una conocida. Stacey mintió, y mucho. «Está bien, muy bien, disfrutando de su nueva vida». Le sonreí de una forma que la hizo retorcerse, y luego le pregunté, «¿Cómo va la inmobiliaria de Jason?». Escuché que había problemas con su proyecto en River Heights. Abrió un poco los ojos. No lo sabía. ¿No? Ajá. Pensé que, como andan todos juntos, quizá habrían oído algo. Como contratistas que presentan embargos por trabajo no pagado. Bancos que amenazan con ejecutar la hipoteca. Cosas complicadas. Murmuró algo sobre llegar tarde a una cita y prácticamente corrió a la caja. Sabía que Vicky recibiría la información en menos de 1 hora. Que se preguntara cuánto sabía yo. También revisé los registros públicos. ¿La cabaña que compró? Resultó que tenía serios problemas estructurales. El impuesto predial se había reducido un 30% debido a daños importantes en los cimientos. Se estima que las reparaciones costarían al menos $60,000, y si pedía manutención, definitivamente no la tenía. Con esa cantidad de dinero, Jack, su padre, me llamaba de vez en cuando para ver cómo estaba.
Seguíamos unidos por los camiones. Durante una de esas llamadas, mencionó algo. Vicky había pedido volver a casa temporalmente, pero su madre se negó. Margaret dijo que ella tomó su decisión, me contó Jack. Dejarla volver corriendo a casa cada vez que la vida se complicaba solo la ayudaría. 8 meses después de que se fuera, todo encajó. Mejor de lo que podría haber planeado. La empresa promotora de Jason se declaró en bancarrota. La noticia salió en todo el periódico económico local. ¿La cabaña? Condenada por el condado. Cimientos irreparables. Esencialmente inútiles, ¿y lo mejor? Hacienda le envió una notificación de auditoría por los últimos 3 años. Es curioso cómo funcionan a veces las denuncias anónimas. Estaba comprando la compra para la semana cuando ocurrió. Doblé la esquina al final de un pasillo, y allí estaba ella. Nuestros carritos chocaron. Con un sonido metálico, parecía tosca, no tan bien formada. Nada que ver con la mujer refinada que había irrumpido en mi rancho meses atrás. Tras unos saludos incómodos, preguntó si podíamos hablar en algún sitio. En contra de mi buen juicio, acepté. Nos sentamos en mi camioneta en el estacionamiento. Ella jugueteaba con la correa de su bolso. He tomado malas decisiones, dijo con la voz temblorosa. No me digas, respondí tranquilo. Entonces se derrumbó. Me lo contó todo. Cómo Jason la convenció de invertir $30,000 en su nuevo proyecto. Dinero que ganó vendiendo joyas. La había comprado. Como la cabaña ya no valía nada. Como Hacienda la estaba presionando por las discrepancias en sus ingresos. No sé qué hacer, Ryan dijo, con lágrimas corriendo por su rímel. Me estoy ahogando. Me quedé ahí sentada. Dejé que el silencio llenara el taxi. Una parte de mí se sentía satisfecha, el karma cumplía su función. Pero otra parte, la que la había amado durante 8 años, simplemente se sentía vacía. Esto no fue una victoria. Solo un final triste y desgarrador para lo que pensé que había sido una buena historia. Entonces susurró, ¿puedo quedarme en la habitación de invitados unas semanas? ¿Solo hasta que me recupere? Arqueé una ceja. Me dejaste una nota. Intentaste quitarme la mitad de mi propiedad. ¿Y ahora quieres mi ayuda? Ella dijo que estaba desesperada. Dijo que sus padres no le hablaban. Jason la dejó. Stacey la ignoraba porque ya no podía salir. Eres la única que podría entenderlo. ¿Entender qué? Dije. ¿Que me hayan mentido? ¿Que me hayan robado el dinero? ¿Que me haya dado cuenta de que mi matrimonio fue una estafa a largo plazo? No fue así, dijo débilmente. Al menos no al principio. De verdad te amaba. Pero no lo suficiente como para ser sincero conmigo mismo, respondí. Metí la mano detrás del asiento, saqué una carpeta que por casualidad tenía en la camioneta y se la di. Dentro estaba todo lo que había recopilado, transferencias bancarias, discrepancias fiscales, solicitudes de préstamos, con diferentes niveles de ingresos. Se puso pálida. Se dio cuenta de que yo había provocado la auditoría de Hacienda. Por favor, no envíes nada más, suplicó. Lo perderé todo, mi licencia, podría enfrentar cargos. Debería haberlo pensado antes de que sacaras $22,000 de nuestra cuenta. ¿Qué quieres?, preguntó, derrotada. Nada. Sonreí. Esa es la belleza. Ya gané. Quédate con la camioneta, me da igual. Pero si vuelves a perseguirme a mí o al rancho, esta carpeta va a Hacienda, tu agente. ¿A alguien más le podría interesar? Admitió que había sido una estúpida, que había desperdiciado una buena vida por nada, que Stacey la convenció de que se estaba perdiendo algo, que merecía más. Un estilo de vida más glamuroso. Resulta que lo aburrido y estable es mejor que lo emocionante y sin blanca, susurró. Y solo te costó tu matrimonio, tu carrera y tu reputación descubrirlo. Un trato, dije. Ella hizo una mueca, pero no discutió. Entonces me preguntó, ¿crees que me perdonarás algún día? Lo pensé. La verdad es que no lo sé. Pero da igual, ¿verdad?
Se acabó, de todas formas. Intentó preguntarme si salía con alguien. Eso no es asunto tuyo, le dije. Pero no, estoy tomándome un tiempo para mí. Qué inteligente, asintió. Debería haberlo hecho después de Brad, su ex antes que yo. Habían roto solo 2 meses antes de que nos conociéramos. Siempre sospeché que era el despecho. En aquel entonces, no me parecía importante. Por si sirve de algo, dijo, el rancho tiene buena pinta. Pasé por aquí la semana pasada. La cerca nueva en el Prado Sur es bonita. No la hice para que me dieras tu aprobación, respondí. Lo hice porque era necesario. Los papeles finales del divorcio se firmaron la semana siguiente. Sin pensión alimenticia, sin derecho a reclamar nada. ¿Mío? Su abogado parecía aliviado de haber terminado. Lo último que supe es que tuvo que vender la cabaña con una pérdida enorme. Perdió su licencia de agente inmobiliario temporalmente por problemas fiscales. Y regresó a vivir con sus padres. A los 29 años, Jack lo confirmó cuando nos reunimos para trabajar en su camioneta el mes siguiente. Se siente honrada, dijo, entregándome una llave inglesa. Nunca pensé que llegaría ese día. La gente cambia cuando tiene que hacerlo, respondí. Y la verdad era que estaba mejor. El rancho prosperaba. Había añadido 3 caballos al alojamiento para ganar dinero extra. Mi negocio de restauración de motocicletas había crecido tanto que estaba pensando en reducir el horario de subasta. El rancho estaba tranquilo. Sin dramas, solo yo, Tucker, los caballos y, a veces, algunos buenos amigos que venían a cenar. No es la vida que esperaba, pero es buena. Resulta que a veces las peores cosas te llevan a los mejores lugares. Y sí, a veces la basura se limpia sola.